Sentarse, tomar sus lugares. Saluda a 2 o 3 personas, dile, oye, qué bien te ves, qué bien que estés aquí conmigo. Si te tocó sentarte al lado de alguien, dile, qué chévere, vamos a ser partners de prédica, solamente no me distraigas, ¿no? Que quiero concentrarme, quiero escuchar lo que Dios tiene para mí hoy día. Y bien, estamos en nuestra serie Vida Reformada. Ya les dije que muchas veces cuando hablamos de temas de reforma, hablamos solamente la parte teórica, la parte doctrinal, la carnecita, ¿no? Y podemos hablar, como les dije, ¿no? De la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, ¿no? Solo Cristo y solo Dios la gloria. Y genial, ya hemos tenido temas de ello. Sin embargo, yo quiero decirte esto, que todo lo que vemos también tiene que ser aplicado a nuestras vidas. Todo lo que vemos, todo lo que aprendemos, todo lo que el Señor nos habla, nos enseña, tenemos que verlo en nuestras vidas, ¿no? La semana pasada vimos sobre disfrutar el gozo de la gracia. No todos sabemos que tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, por ello pues podemos ser salvos, ¿no? Su gracia es irresistible. Sin embargo, ¿qué cuando esa gracia no se está disfrutando? Porque podemos decir, yo soy salvo, pero si no disfruto mi salvación en mi vida, ¿de qué vale? Muchas personas pueden decir, genial, eres salvo, pero mira cómo vives. Vives triste, amargado. Y es por eso que tenemos que recuperar ese gozo de nuestra gracia. Y continuando con la serie, hay una palabra chiquitita, ¿no? Cortita. Todo el mundo, ¿no? No solamente los creyentes, no solamente los que profesan una religión, ¿no? Mencionan esta palabra. Todo el mundo tiene esta palabra, no solamente en su vocabulario, sino en sus vidas, ¿no? Los que no profesan ninguna creencia, ¿no? Los llamados ateos, dicen que no, pero ellos se mantienen firmes en convicciones, ¿no? Y esta palabra cortita solamente es de 2 letras, es la palabra fe. No todo el mundo tiene fe. La fe es una particularidad en la persona, es una característica en cada ser humano, ¿no? Alguno puede decir, no, yo soy el hombre más ateo del mundo. ¿Y en qué crees? Yo creo en lo que dice la ciencia. Ahí está tu fe, ¿no? Y es más, los ateos a veces tienen mucha más fe porque creen que una explosión creó todo. Entonces, muchas veces, aunque dices no tengo fe, todos tenemos fe en nuestras vidas. ¿Y en qué podemos tener fe? Podemos tener fe en Dios. Podemos tener fe en alguna deidad, en alguna religión. Podemos tener fe en nosotros mismos. No, un filósofo decía, no pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto existo. Cogito ergo sum, ¿no? Y él pensaba que todo existía porque él estaba pensando en ese momento. Y si él dejase de pensar, nada existiría. Entonces todos mantienen su fe en algo o en alguien, ¿ok? Fe es poner nuestra plena confianza y seguridad en alguien o algo. Pero muchas veces esto parece desvanecerse un poco, ¿no? ¿Quiénes no dicen, no, yo tengo fe? No, lo que pasó, ¿no? El día, ¿qué día fue? El día viernes, sí, viernes, ¿no? Todos estábamos sin fe, ¿no? Todos estábamos sin fe, ¿no? En el partido Perú-Uruguay. Todos sin fe, ya se había desvanecido nuestra fe. Ahora no, bueno, siguen manteniendo fe, yo no sé, pero estamos esperando ya la cortada de cabeza definitiva el martes, ¿no? Pero todos estaban, ¿no? Todos ponen su fe, ¿no? Yo sé que algunos ya sacaron la calculadora y dicen, sí se puede, vamos Perú. Pero ponemos nuestra fe siempre en algo o en alguien, todo. Pero muchas veces parece desaparecer la fe. Oye, ¿sabes qué? Yo confiaba en el sistema de educación, pero estoy perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque cada vez está más desastroso. Yo confiaba, ¿no? Aunque yo difícilmente creo que alguien pueda decir esto, al menos aquí en Perú. Yo confiaba en este gobierno. No, sí, perdón. Es un ejemplo un poquito fuera de la realidad, pero vamos a imaginar que sí. Yo confiaba en este gobierno, pero se fueron desvaneciendo mis esperanzas aquí.
Se fue desvaneciendo la fe. ¿Por qué? Porque nada que ver. Yo confiaba en esto, ¿no? Muchas veces incluso vamos a decirlo, ¿no? En los vínculos sentimentales o en los vínculos de familia. Yo confiaba en mi papá, yo confiaba en mi mamá. Yo tenía fe en ellos, pero defraudaron. No, yo confiaba en mi esposa, yo confiaba en mi esposo y me defraudó. Yo confiaba en mis hijos y me defraudaron. No, y la fe muchas veces parece desvanecer. ¿Y cómo empezar a creer o cómo empezar a mantener o tener nuestra fe cuando se empieza a desvanecer? ¿No? ¿Cómo empezar? ¿Cómo es cuando la fe o cuando cuesta creer? Y quiero hablarte de esto. Cuando creer cuesta. Cuando creer cuesta. No, la Biblia me da muchos ejemplos de personas que tuvieron fe. Y yo te puedo hablar de muchas personas. No es más, Hebreos 11, pues es un capítulo donde están todos los héroes de la fe, ¿no? Pero quiero centrarme solamente en un personaje, porque si no haríamos toda una serie con respecto a la fe. Quiero centrarme en un personaje, el cual incluso se le llamaba el padre de la fe. Tú eres inteligente. ¿Quién es? Ah, qué bien, saben. No, sí, me quiero centrar en Abraham. Ok, me quiero centrar en Abraham. Antes de empezar, quiero decirte, voy a hablar de la fe, pero no me voy a centrar en la fe salvífica. Okay, en esa fe que es un don de Dios, en esa fe que viene por la gracia, ¿no? Y que el Señor te regala y te dice, ahora sí puedes confiar plenamente en mí porque te doy esta gracia y puedes tener ese don que es la fe. No me quiero centrar en ello porque creo que ya todos conocemos, ¿no? Si te digo, oye, ¿tú tienes fe en Dios? Todos van a decir, sí, yo confío. ¿En qué? En que el Señor me salva. Genial, bravazo. Todos confiamos en ello, todos conocemos ello. Sino yo me quiero centrar en qué sucede luego de que tú pones tu fe y crees en Jesús. Yo me quiero centrar justamente en ello, en qué es lo que pasa después de que tú pones tu fe en Cristo. Pones tu fe en Cristo, automáticamente eres salvo. Y genial, salvos por gracia, por medio de la fe, dice la palabra. Y eso está perfecto, pero ¿qué sucede después? ¿Qué sucede cuando en el camino tu fe empieza a costarte? ¿Qué sucede cuando en el camino te suceden cosas y empieza a costarte creer? ¿Perdiste la fe? ¿O qué es lo que está pasando? Y justamente en ello quiero centrar mi mensaje. Algo más. El Señor, y ya lo vimos un poco en la Santa Cena y lo vemos constantemente, el Señor hizo un pacto con nosotros, ¿no? Y en ese pacto el Señor nos señala, ustedes son mi pueblo, ¿ok? Ustedes son mi pueblo y yo pasaré una eternidad con ustedes. Eso dice Dios. Su pacto es ese, ustedes son mi pueblo y pasaremos una eternidad juntos. Y ya conocemos cuál va a ser nuestro resultado final. Pero ¿qué es lo que pasa en todo el camino? ¿Y qué sucede en todo el camino? Entonces, leamos Hebreos 11, del versículo 8 al versículo 10. Si lo encuentras, dices un fuerte amén. Si todavía no lo encuentras, pues rápidamente abre tu Biblia, prende tu Biblia. Si tienes Biblia virtual, estamos en la NBI. Si tienes Biblia física, la versión que tienes es perfecta. Hebreos 11, del versículo 8 al versículo 10. Y te quedas con tu Biblia abierta en Hebreos 11. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿qué dice? Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Oramos al Señor. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios, que nos guíes. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tú quieres enseñarnos. Quita toda distracción de nosotros y abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Mira, Dios hizo una promesa a Abraham, ¿no? Y Abraham, ¿qué dice? Creyó.
Todo empieza ahí. Dios le hizo una promesa a Abraham, hizo un pacto con Abraham y Abraham creyó. Y Abraham creyó en esa promesa. Pero ¿sabes qué? En el camino hasta esa promesa, pues pasaron muchas cosas. Es más, quiero decirte esto, y esto es lo más loco. No, Abraham no vio cumplida toda la promesa. Abraham no vio cumplido toda la promesa, porque el Señor le dijo: esta tierra te voy a heredar. Sin embargo, Abraham murió en el desierto. Pero él nunca dejó de creer en esa promesa. Él nunca dejó de creer en la promesa que Dios le había dado. Sin embargo, en toda su vida pasaron muchas cosas en las cuales él decía: ¿cómo cuesta creer? ¿Cómo cuesta que yo siga creyendo en Dios? ¿No? Y de repente, ¿no? Yo quiero que levantes tu mano si de repente tú has estado o estás en esa situación, en cuando cuesta creer a Dios. Si no has estado, pues déjame decirte que ya estás en el cielo. Pero si has estado, pues levanta tu mano y di: sí, muchas veces cuesta creerle a Dios. Muchas veces cuesta creerle a Dios. ¿Eso es pecado? No, no es pecado, eres humano. Eres un ser humano que ante los problemas es algo natural que empieces a dudar ciertas cosas. Y quiero darte 3 puntos. Cuesta creer cuando hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, cuesta creer. Y quiero que leamos Génesis 12, del versículo 1 al versículo 3. Y en este primer punto, pues la incertidumbre, el no saber qué viene más adelante, es uno de los puntos en los cuales tú empiezas de repente a decir: ¿y Dios cumplirá? ¿Y Dios hará todo esto? O de repente: no, sí, el Señor me ha prometido esto, pero lo hará de otra manera. O la más cristiana de todas, ¿no? Es que de repente no es para mí, es para otra persona, pero el Señor como que me lo da a mí para después dárselo a otra persona. No soy yo, son mis hijos. Y empezamos incluso a dudar de las promesas de Dios. El Señor le prometió un heredero a Abraham, recordemos esto, y Abraham dijo: bueno, yo no puedo tener hijos, ya soy viejo, ¿no? Y hay cosas que como persona mayor no puedo hacer, mi esposa igual. Entonces mi heredero será Ismael, o mi heredero será Eleazar, ¿no? Que era su criado. Y el Señor dijo: no, mi promesa sigue. Entonces leamos juntos Génesis 12 del versículo 1 al versículo 3, ¿no? Y dice la palabra de Dios: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditos todas las naciones de la tierra. Mira, esto es algo muy, pero muy que te tienes que meter en la película. Abraham, ¿no? Dice la palabra que era de Ur de los Caldeos. Si te gusta la historia, conoces de historia, había una ciudad en Mesopotamia que se llamaba Caldeo, los caldeos asirios, ¿no? Una ciudad establecida, una ciudad que tenía leyes, que tenía normas, una cultura ya hecha, una cultura ya formada. Que cuando hay una cultura formada, ¿qué significa? Que hay comercio, hay estabilidad económica, hay seguridad, ¿no? Hay posibilidades de seguir creciendo, ¿no? Y imagínate, eres nacional de ello, ¿no? Pero el Señor le dice a Abraham: sal de ahí. Y empieza la incertidumbre. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no le dice: te vas a ir a tal lugar, te dice: vas a ir a la tierra que yo te mostraré. No le dice: en este lugar exacto, con esto y ve y conquista. No le dice: que yo te
mostraré. Hay una incertidumbre total en dónde Abraham iba a ir. No conocía ese lugar. Es más, nosotros vivimos en la costa peruana, que es una costa desértica. ¿Okay? Nuestra costa es una costa desértica, no es una costa caribeña que tiene palmeras, no, es una costa desértica. Si no siembran artificialmente árboles, no hay nada, es desierto puro. Es por eso que cuando salimos, estamos saliendo un poco de Lima, ¿qué vemos? Pura tierra. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona desértica. No hay. Es por ello que incluso, ¿no?, cuando vienen de los aviones, ven el Perú y piensan, oye, Lima es feo. Lima es horrible. ¿Por qué? Todo marrón. Y empezamos, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta de que vivimos en un desierto. Ahora, Abraham, el Señor está diciendo, sal. Ahora, estamos hablando del Medio Oriente. ¿Qué hay en el Medio Oriente? Desierto. Y yo quiero que te pongas en la película y que tú seas varón o mujer. Bueno, no, si eres varón, ponte en la posición de Abraham, y si eres mujer, ponte en la posición de su esposa, ¿no? O sea, si eres varón, ponte en la posición de Abraham, ¿no? Si eres casado o soltero, ponte en esa posición en que te digan, ¿sabes qué? Vas a dejar todo lo que tienes estable para irte a un lugar que recién vas a conocer. No sabes cómo va a ser, es más, te vas a ir al desierto. No hay economía, no hay comercio, no hay forma de cómo siembres, no hay forma de cómo riegues, simplemente vas a estar en el desierto. Y al varón se le va a poner el esto, y ahora, ¿cómo alimento a mi familia? Ahora, ¿cómo alimento a mi esposa? Ahora, ¿cómo alimento? Bueno, Abraham no tenía hijos, pero si tú tienes hijos, ponte en esa posición. ¿Cómo alimento a mis hijos? ¿No? Pero Abraham, ¿qué tenía? Esclavos o siervos, servidumbre. ¿Cómo alimento esa servidumbre a su familia? ¿Qué más tenía Abraham? Animales. Tú a lo mejor tienes tu esposa, tu hijo y un perro. Abraham tenía animales. ¿Por qué? Porque esa era la economía del momento. Entonces, imagínate, y ahora, ¿cómo doy de comer a mis animales? Es más, Abraham incluso llevó a su sobrino. Y su sobrino también, ¿qué tenía? Mujer, tenía hijas, tenía familia, tenía esclavos, tenía siervos, tenía animales. Y el Señor le dice, ve al desierto. Y empieza la incertidumbre ahí. Empieza la incertidumbre de cómo voy a seguir, cómo voy a salir adelante. Ahora, las damas, no me he olvidado de ustedes, pónganse en la posición de Sara. Que tu esposo te diga, amor, voy a ir a un lugar donde no sé cómo voy a trabajar, donde no sé cómo voy a producir, donde no sé cómo vamos a hacer para comer, pero Dios me ha mandado. Las mujeres ahí se miran con una mirada cómplice. Bastante Dios, ¿no? Bastante el Señor te ha enviado. A ti todavía, ¿no? Pero pongámonos en esa posición de incertidumbre en la cual estaba pasando Abraham, ¿no? Abraham estaba en esa zona donde no sabía qué hacer. Es más, era desierto. Yo sé que todos en algún momento, sobre todo los que somos un poquito más de 30, por ahí, ¿no?, rodeando los 30, pero los más antiguos sí, que hemos visto dibujos animados de Ali Baba y los 40 ladrones. No, y vemos, cuando hay desierto, salen al desierto, salen 40 árabes ladrones a querer robarte. No, si no has visto, pues tendrás menos de 20 o ni llegas a los 25. Pero si has visto, pues eso es lo que pasaba en un desierto. Eso es lo que pasa en un desierto. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. La incertidumbre de no seguridad. Abraham no sabía si al salir con todo ello venían, los mataban a todos y se llevaban sus cosas. Y había mucha incertidumbre. Y yo quiero decirte esto: ¿cómo creer cuando hay incertidumbre en lo que viene después? Abraham no sabía en lo que venía después. Pero ¿sabes qué hizo que Abraham no perdiera su fe? Y eso es algo que cuesta. Porque cuando hay incertidumbre, cuesta. Lo que hizo que Abraham no perdiera su fe es la obediencia.
Porque Abraham, pudiendo habérsele venido todo eso en la cabeza y haber hecho cálculos, ¿no? Algunos aquí son más calculadores que otros, tal vez, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo vivo el momento, mi esposa es un poquito más calculadora en ello, ¿no? Yo si esto digo, vamos, disfrutemos, y mi esposa no, saquemos papel y lápiz, anotemos. Ya les he contado muchas veces que yo le digo, cuando ella dice, vamos a hacer cuentas, yo le digo, encárgate tú. A mí no me gusta eso, me encantan las matemáticas, pero hacer cuentas no. Pero Abraham vivió en esa incertidumbre de no saber lo que pasaría. Pero Abraham fue obediente. Y su obediencia, aunque tal vez en el momento no entendía lo que Dios estaba queriéndole decir o queriendo hacer, la obediencia de Abraham lo llevó a mantener firme su fe. Yo quiero decirte esto: cuando hay incertidumbre en tu vida y te está costando creer porque no sabes lo que va a venir después, y sea en cualquier aspecto, sea un aspecto de seguridad, porque tal vez dices, no, estoy viviendo en una ciudad peligrosa, no sé si salgo, me matan, me roban, me extorsionan o lo que sea, o sabes qué, o de salud tal vez, porque dices, no, oye, me voy, está viendo nuevas enfermedades, o el COVID está rebrotando, muchas cosas, y ahora me voy a enfermar. No sé cuál es la incertidumbre que tienes, pero yo quiero decirte, si es que Dios ha hecho un pacto contigo y Dios va a cumplir ese pacto contigo, sea obediente a lo que dice su palabra. Eso te va a llevar a fortalecer tu fe. Y cuando te cuesta creer en la incertidumbre, obedece a Dios. Cuando no entiendas lo que Dios te está diciendo, obedece. Cuando no entiendas lo que Dios te está diciendo, solamente te cuesta obedecer. Yo pasé por un momento de incertidumbre cuando tuve que decidir en empezar a hacer servicios en la mañana. Eso fue el primer año de la iglesia, si no me equivoco, en empezar a hacer servicios en la mañana o tener un trabajo estable. Y ya les he comentado en alguna ocasión que mi esposa, su estabilidad es su estabilidad, ¿no? Yo soy el más loco ahí. Y mi dilema era, ¿ahora qué hago? Porque yo sentía que Dios me estaba diciendo, renuncia y empieza a hacer cultos en la mañana. Pero también tenía en el otro lado decir, ¿y ahora cómo le digo esto a mi esposo? Ahora cómo le digo que no va a tener el sueldo fijo que normalmente teníamos y que ya estaba segura de que con eso ya al menos el mes lo teníamos cubierto y el resto eran adicionales. ¿Cómo le voy a decir que no? Y ahí fue donde escuché un podcast que mencionó esta frase que me encanta y siempre lo repito, que es: cuando no entiendes lo que Dios te está pidiendo, obedece. Cuando no entendamos lo que Dios está pidiendo, obedece su voz. Cuando no entendamos lo que Dios está tratando en nuestras vidas, obedece su voz. Cuando hay incertidumbre, obediencia es lo que tenemos que tener en nuestras vidas. Amén. Bien, lo segundo que pasó a Abraham fue padecimiento. Padecimiento. Mira, quiero que leamos el versículo 6 al versículo 10, Génesis 12, no te muevas de ahí. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Y aquí viene, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Mira, la incertidumbre de pasar de lugar a lugar. El Señor le dijo: a la tierra que yo te daré, y luego aquí le dice que le dará su descendencia. Pero Abraham siguió creyendo y obedeciendo. Pero llega un punto donde está
migrando y migrando, yendo de región en región, ¿no? Y no estamos hablando de ciudades caribeñas, no estaba yendo de Punta Cana a Acapulco, no estaba yendo de Acapulco a Miami y de Miami se iba a Santorini, no, estaba yendo de desierto en desierto, de zonas de campamentos en campamentos, donde todo era tierra, desiertos, dunas. Y se viene lo peor, se viene cuando dice que en esa región había mucha hambre, mucha hambre. Mira, el padecimiento, el peor padecimiento que puede tener una persona, un jefe de familia, es el hambre. Y no te estoy hablando de que te dé hambre a estas horas, ¿no? Ya quieras irte a comer un ceviche. Te estoy hablando cuando hay hambruna, cuando sabes que no vas a tener que comer. Los que somos padres, cuando ves el día de mañana y ves que tienes que alimentar a tus hijos y que son tus hijos los que te van a decir, papá, tengo hambre. El saber que le vas a tener que decir, hijo, no hay nada que comer. Ese padecimiento, esa vergüenza, ¿no? Y cuando hay hambre, todos que pierden, lo primero que se pierde es la vergüenza. ¿No? Cuando hay hambre, lo primero que se pierde es la vergüenza. Por eso ves, ¿no? Incluso muchas personas que perdieron el empleo, ¿no? O en situaciones complicadas, como muchos hermanos que han migrado acá, ¿no? Que pueden haber sido profesionales en otro lugar, pero aquí están, ¿cómo? Teniendo que vender caramelos en los buses. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre uno pierde la vergüenza. Y muchos de ellos se les nota el dolor y la vergüenza de tener que hacerlo, porque no queda de otra. Lastimosamente, lo segundo que muchas veces se pierde también es la honestidad. Y cuando hay hambre empiezan a haber robos. Y ojo, no estoy justificando nada. Simplemente estoy diciendo lo que sucede. Empiezan a haber robos, empieza a haber delincuencia. ¿Por qué? Porque empieza a haber hambruna. Y todo este padecimiento que estaba teniendo Abraham, la preocupación, ¿no? Cuando hay hambre, empiezan a debilitarse las personas, empiezan a haber enfermedades, empiezan a haber muertes. Ahora, no solamente el hambre llega a la persona, porque uno puede decir, no, hay hambre, ¿no? Y solamente los seres humanos, ¿no? Están con hambre. No, imagínate todos los animales. Y no te estoy hablando de un perro y un gato. Te estoy hablando de cabezas vacunas, te estoy hablando de ovejas. Te estoy hablando de muchos animales que ellos tenían, ¿no? Porque esa era su fuente. Y Abraham, ¿qué tenía que hacer? Empezar a migrar. Y ese padecimiento lo llevó a Egipto. Lo llevó a Egipto. Ahora, y aquí me viene una pregunta de igual manera. ¿No? Porque los padecimientos no solamente es el hambre, es el primer padecimiento, pero con el hambre vienen un montón de cosas. Ahora, transformado todo esto al día de hoy, el padecimiento tal vez no sería el hambre, sino serían los problemas económicos, los problemas de salud. ¿No? Salud física, salud emocional. Esos padecimientos que nos llevan a tener y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Tal vez en el trabajo no va bien, no ingresa mucho dinero en caja o en casa. Tal vez estamos en problemas donde nuestro trabajo nos explota más o nos está queriendo reducir el sueldo o estamos teniendo esos desbalances económicos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo creer cuando hay padecimiento o ese tipo de padecimiento en nuestras vidas? ¿No? Abraham hizo algo que es justamente donde nosotros tenemos que seguir. Abraham nunca dejó de moverse. Porque a veces nosotros cuando pasa algo nos cerramos y decimos, ya está bien, aquí estoy, bueno, ya Señor, tú te encargas, y nos dejamos en las manos de Dios, ¿no? Y sí, está bien eso, ¿no? Pero dejamos de forzarnos, dejamos de movernos, dejamos de pelear. Les cuento algo gracioso. Cuando pasó el terremoto en el 2007, sí, 2007,
¿no? 2007. Toda mi familia estaba afuera, solamente estábamos aquí mi esposa, ¿no? Mi esposa estaba embarazada de Gabriel y mi abuela estaba en el último piso de mi casa, y en ese tiempo vivía en el último piso. Toda mi familia estaba afuera. Cuando pasó el terremoto, pues yo saqué a mi esposa, no pensaba que había nadie más, y luego dije, oye, pero mi abuela no fue con ellos. Subí nuevamente, seguía temblando la casa, y subí, ¿no?, hasta el cuarto piso y encontré a mi abuela ya entregando su vida. Mi abuela ya no estaba, ya mi abuela dice, Señor, ya perdóname, te entrego, me voy contigo. Y dice, ¿qué te entrego? Vámonos. No, hijo, tú sálvate, eres joven. Eso fue hace casi 20 años, imagínense. O sea, mi abuela estaba más lúcida, más, pero ella estaba entregándose al Señor. Y yo le decía, ma, vámonos. ¿Te imaginas? Y muchas personas se quedan así, no se mueven. Y cuando no hay movimiento, hay muerte. Y Abraham no dejó de moverse. Abraham estaba en esa tierra y que era más o menos los alrededores de la tierra que el Señor le estaba mostrando. Pero Abraham dijo, espérate, acá hay hambre, yo no me muero de hambre. Porque el Señor tiene que cumplir su propósito. Entonces, para yo buscar el propósito de Dios, tengo que moverme por ahora de aquí e irme a Egipto. Y Abraham se fue a Egipto, nunca dejó de buscar el propósito de Dios, pero se movía, no estaba estático. Entonces, ¿cómo creer cuando hay padecimiento en nuestra vida? No dejes de buscar el propósito de Dios, mueve tu vida. Y lo que me encanta decir, haz lo que humanamente puedas hacer. Ya lo sobrenatural se encarga Dios. Ya de lo sobrenatural se encarga el Señor. Si tú estás padeciendo problemas económicos, trabaja todo lo que tengas que trabajar. Si te está yendo mal, emprende, mueve tu emprendimiento a otro lugar, mueve tu vida en otro lugar, mueve todo lo que estás trabajando. No dejes de moverte. Haz todo lo que tengas que hacer. Ya lo sobrenatural se va a encargar el Señor. Ya de lo sobrenatural se encarga Dios. Y Abraham hizo esto. Abraham sabía, bueno, mi tierra prometida está acá, pero no me voy a quedar acá porque ahorita tal vez no es el momento. Voy a seguir moviéndome. Voy a seguir luchando. Tengo familia que mantener, tengo esposa, tengo criados. Voy a ir. Pero no perdió su visión, no dejó de creer en la promesa, pero siguió moviéndose. Muchas veces nosotros empezamos a dejar de creer porque nos encerramos. Sí, tal vez tú digas, el Señor prometió que me va a bendecir, que voy a ser empresario, que yo esto, o este es mi negocio, este es el negocio de la familia. Genial, no pierdas tu visión, no pierdas lo que el Señor te ha mencionado, te ha hecho ver. Pero mientras tanto, sigue moviéndote. No dejes de creer, porque si tú te quedas ahí, las probabilidades que dejes de creer son más altas que si tú te estás moviendo. Abraham nunca dejó de buscar el propósito de Dios, pero no se quedó estático donde había hambre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dejemos de buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. No dejemos de creer en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero no nos quedemos donde hay padecimiento, sino sigamos moviendo nuestras vidas de lugar donde hay padecimiento, pero siempre enfocándonos que allí donde está el Señor está su promesa y el Señor no va a tardar en cumplirla. Amén. Amén. Y me voy a mi último punto. Mi último punto son pruebas. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con las pruebas? Las pruebas te dan miedo. Las pruebas te dan dolor, las pruebas te dan rencor. Pastor, ¿las pruebas y padecimientos no son lo mismo? No, porque las pruebas llegan a un punto más alto. Abraham pasó mucho de ello, ¿no? Tuvo miedo. Incluso, ¿no? A mí siempre me gusta mencionar esto y no te van... Si te llamas Abraham o conoces a algún Abraham, no le hagas esto, pero el Abraham bíblico fue un cobarde. El Abraham bíblico, ¿eh? El Abraham bíblico fue un cobarde. ¿Por qué? Porque por su miedo a que lo mataran, dijo que su esposa era su hermana. Y pues prácticamente entregó 2 veces a su esposa. Una en manos de Faraón, Génesis 12,
y una en manos de Abimelec en Génesis 20. Si eres casado, pues yo sé que tú entenderás, ¿no?, que no dejarías que a tu esposa ni siquiera la miren con otros ojos. ¿Te imaginas entregar a tu esposa? Y ojo que, ¿cómo se llama? Que prácticamente Faraón la tomó como esposa. Y Abimelec igual, solamente que Abimelec dice la Biblia que no estuvo con ella íntimamente. ¿Te imaginas solamente por el miedo a la muerte? No, es que es muy bonita, es muy hermosa, genial, por eso la has mirado, genial, pero defiéndela. Pero Abraham tuvo mucho miedo, que hasta entregó a su esposa. Abraham también tuvo otras pruebas. ¿Por qué? Porque se peleó con su sobrino. En parte por su desobediencia, porque el Señor dijo, deja tu tierra y tu parentela, pero Abraham salió con su sobrino. ¿No? Pero en medio discutieron. ¿Por qué? Problemas económicos, y siempre pasa ello, ¿no? Familias, negocios. Y empezaron la discusión. Entonces Abraham le dijo, ¿dónde tú quieres ir? Lot dijo, tío, allá donde todo está verdecito, bonito. Y Abraham dijo, bueno, ya déjame las montañas a mí. Pero el Señor bendijo a Abraham. Pero tuvo discusión con su sobrino y se separó de él, lo puedes ver en Génesis 13. Luego tuvo pleitos y rescates. ¿Por qué? Porque su sobrino se metía en problemas y Abraham tuvo que ir a rescatar. Tú puedes leer Génesis, es un libro muy hermoso donde tú puedes ver eso, ¿no? Tuvo Abraham desilusiones. ¿Por qué? Porque el Señor seguía diciéndole, Abraham, vas a tener un hijo con tu esposa Sara, pero Abraham ya tenía 90 años. Y no hace falta saber que a los 90 años una persona ya no puede tener hijos. Sara igual. Ya era una mujer anciana. Y esa promesa venía desde muchos años antes y no la veía cumplida. Y habían desilusiones, eran pruebas que Abraham pasaba. Pero ¿sabes cuál fue su mayor prueba de Abraham? Entregar todo. Esa fue su mayor prueba de Abraham. Cuando el Señor le pidió todo. Porque sí, en medio de prueba y prueba, pues el Señor cumplió su promesa. Abraham tuvo a su hijo, le puso por nombre Isaac. ¿No? Genial. Pero en Génesis 22:2 te lo leo, dice, y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Te imaginas eso? Para un papá no importa si tienes varios hijos, hijo es hijo. Y cuando un papá pierde un hijo, duele. Cuando le pasa algo a un hijo, duele. Cuando un hijo se enferma, duele. No, cuando un hijo sufre, duele. Los que somos padres entendemos eso. Pero ahora Dios le estaba diciendo, esto que ahorita es tu todo, sí, porque Abraham era todo lo que tenía, era su herencia, iba a preservar su nombre, no su apellido, no, ¿cuánto le gusta, no? Eso, no, que se preserve el apellido, por eso siempre buscan su varoncito, ¿no? Entonces, que se preserve el apellido, que el apellido siga. No, sí, Isaac iba a continuar, y el Señor le dice, sacrifícalo. Esto es algo que Abraham sabía cómo hacerlo, pero que también era una de las cosas que tal vez en un inicio él agradeció de que el Señor lo haya sacado de Ur. ¿Por qué? Porque en Ur, en la cultura mesopotámica, eran común los sacrificios. Los sacrificios de hijos, sí, era común. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de ahí, y Abraham obedece y sale, ¿no? Empieza la incertidumbre y el padecimiento. Nunca pensó que el Señor también le iba a decir, sacrifica a tu hijo. Entrega todo lo que tienes. ¿Te acuerdas? Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Qué cosa? Que
que le iba a entregar una tierra. ¿A quién? A sus descendientes. Le había hecho una promesa que iba a tener un hijo. Ahora te imaginas que ya lo tuvo y el Señor le diga, ahora sacrifícalo. Abraham tenía más de 100 años. Le costó tener un hijo a tan avanzada edad. No solamente a él, a su esposa Sara igual. Porque ya sabemos, ¿no? Una mujer ya a los 40 años es un poco complicado que pueda tener un hijo. Es muy riesgoso para ambos. Ya, pongámosle un tiempo un poco más, ¿no? Ya, porque decían, no, pero pastor, ahora las mujeres en ese tiempo pues eran diferentes, ¿no? Eran como que más duras, más rudas, ¿no? Mejor alimentación y todo. Ya, genial, ponte, 60 años. Pero era muy complicado. Ahora yo quiero decirte, ¿te imaginas lo que sintió Abraham al que el Señor le diga, entrégame todo lo que tienes? Toma tu hijo, el único que tienes. Es más, fue tan específico, el único que tienes. Y vamos a pensarlo bien. ¿Era el único? No, estaba Ismael por ahí. Vamos a pensar, ¿era el único con quien había agarrado cariño? No, estaba Eleazar por ahí. Eran sus dos posibilidades que Abraham decía, por medio de ellos el Señor me dará la promesa. Pero el Señor dijo, no, el de la promesa, el único que tienes, el que tanto amas, entrégamelo. Entonces, ¿cómo creer cuando la prueba es entregarlo todo? ¿Cómo creer cuando la prueba es entregar todo? Ahora, tal vez tú digas, pastor, solterito, sin compromiso, acepto currículums, ¿no? Solterita, sin compromiso, pastor, y no estoy buscando a nadie, quiero ser profesional todavía. Eso no viene para mí. ¿Y cómo hacer cuando el Señor incluso te pide tus sueños? Cuando la prueba es entregar tus anhelos. Cuando la prueba es entregar tu pasión. Cuando la prueba es entregar lo que tú estabas anhelando. ¿El Señor puede ser así de malo? No, no es malo, pero si pidió un hijo, imagínate un sueño. ¿Cómo creer? ¿Sabes qué hizo Abraham? Abraham lo que hizo fue recordarse a sí mismo y a los demás que Dios se encargará de todo. Mira, solamente te lo voy a leer. No, el versículo 6 al versículo 8 de Génesis 22 dice, Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mira la respuesta de Abraham, le dijo, hijo, del cordero se encargará Dios. Dios solamente le había dicho a Abraham lo que iba a pasar. Y le dijo, tú me vas a entregar a tu hijo. Abraham sabía lo que iba a pasar. Es más, es un poco tétrico, ¿no? Que Isaac estaba cargando el leño y el cuchillo con el que en teoría iba a ser clavado. Pero cuando Isaac le pregunta a Abraham no cayó. Porque Abraham simplemente hubiera podido callar. Hubiera podido decir, hijo, no hablemos. Hijo, no hagamos esto. Abraham lo que dijo fue recordarse a sí mismo que Dios se iba a encargar. ¿Por qué? Porque Abraham sabía la promesa que había. Abraham sabía lo que iba a suceder. Sí o sí, se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Abraham sabía, entonces Abraham tenía que recordarse a sí mismo. Dios prometió mi herencia, entonces Dios se va a encargar. No sé lo que va a hacer, si mi hijo resucitará, no sé si mi hijo no morirá, el cuchillo no entrará, no sé, pero Dios se encargará.
Y eso tú tienes que recordarte cuando el Señor te pide entregar todo, ya sea tus sueños, tus anhelos, lo que sea que te está pidiendo el Señor entregar. Pues déjame decirte esto, cuesta querer, sí, pero recuérdate a ti mismo, Dios se encargará de todo. Dios se encargará de todo. Quiero concluir este mensaje. No, ¿sabes? Creer cuesta. Creer en circunstancias complicadas cuesta mucho más. ¿Sabes? A veces somos poco empáticos porque cuando hay estas pruebas, ¿no? Y hay dudas y hay situaciones muy complicadas, tal vez hay incertidumbre, padecimiento, pruebas, ¿no? Y viene alguien y a veces somos muy poco empáticos porque lo único que decimos es: cree, ten fe, ¿no? Ten fe, cree, créele al Señor. Y a veces peor todavía, ¿no? Somos mucho menos empáticos porque a veces pasa, ¿no? Que estamos en una prueba muy complicada, ¿no? A punto de perder el trabajo, a punto de perder un ser amado, un hijo, un padre, un esposo. Y a veces decimos: tal vez es mejor que se vaya con el Señor. ¿Tú crees que eso le va a ayudar a esta persona? O a veces somos duros, ¿no? Y a veces los padres somos un poco duros, ¿no? Estamos con un hijo y de repente, no, está con problemas y decimos no, y abusamos de la autoridad de padres y decimos, no, ¿sabes qué? Firmemente, no, créele al Señor y punto, no, el Señor se va a encargar, y decimos. Y nos olvidamos que estos padecimientos, la empatía es lo que debe primar en nuestras vidas. Enseñar a la persona que está padeciendo que ellos conocen el final, ya saben el final. Lo que pasa en medio es un camino donde debemos perseverar juntos. Lo que pasa en el medio es lo que debemos entender. El Señor ya sabe tu final. Es más, tú ya sabes cuál es el final. Nuestro final es de victoria en Cristo Jesús. No hay un final de derrota. Todos tenemos un final de victoria, una eternidad con el Señor. Eso ya es genial. Eso debe hacernos alegrar, saltar de alegría y decir: qué genial, tengo una eternidad con mi Dios, una eternidad libre de un cuerpo pecaminoso. No, es más, los que somos hijos de Dios vamos a disfrutar de lo que era tener un cuerpo sin las consecuencias del pecado. No sabes cómo es eso. Yo tampoco, no sabes cómo es eso. No sabes lo que es tener un cuerpo que no envejece, que no se enferma, que no se daña. No sabes lo que es tener un cuerpo que no siente debilidad por pecar, que no sabes, no sabemos, no nos imaginamos cómo es. Es más, gozamos de la presencia de Dios hoy en nuestras vidas porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero estamos todavía con este cuerpo. Entonces no sabemos lo que es disfrutar totalmente la plenitud de Dios en nuestras vidas. Conocemos cuál es nuestro destino, debe hacernos saltar de alegría. Pero muchas veces esa meta, ese objetivo final o ese destino es opacado por lo que pasa en medio. Es opacado, ¿por qué? Porque cuando hay pruebas, hay incertidumbre, hay problemas, pues empezamos nosotros a decir: ¿y será verdad? ¿O cuánto más? Empezamos a tener problemas también incluso de esperanza. ¿Por qué? Porque anhelamos que venga el Señor ya, pero no anhelamos que en un motivo de gozo. Lo anhelamos por un motivo de miedo y de escapar. Señor, ven ya porque ya no soportamos aquí. Y estamos viendo a Cristo como un modus de escape, pero no como un modo de esperanza. Señor, ven ya, que ven rápido, llévanos. Y que el resto se pudra. Pero no vemos el modo de esperanza.
Vemos problemas, ¿no? Guerras, destrucciones, enfermedades, desastres naturales. Y decimos, Señor, ya ven ya por tu iglesia. Y yo voy a ser sincero, déjame decirte, ¿no? Dudo mucho que seamos la generación que ve a Cristo venir. Si me equivoco, gloria a Dios, porque debe ser ese un hecho sorprendente. Pero lo que sí estoy seguro es que seremos una generación que vendrá con Cristo en victoria. Una generación que verá qué cosa es resucitar con un cuerpo glorificado, como el Señor prometió. Pero ¿qué es lo que pasa en medio? Y eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué hay con los problemas del medio? ¿Sabes qué? Fortalezcámonos en el Señor. Que nuestra fe, sí, pusimos nuestra fe en Cristo como Salvador, y solamente la fe, pero trabajemos en que esa fe perdure, no solamente confiando que Él nos salvará, sino que Él sostiene nuestra vida diariamente. Que Cristo es quien sostiene nuestra vida constantemente. Todos nos aferramos en creer algo. Pero déjame decirte esto: creer en Cristo es creer en lo seguro. Creer en el Señor es creer en lo seguro, ¿ya? Porque Él no solamente promete salvación para nuestras vidas, sino Él promete que todo lo que tenemos en esta vida, el Señor nos salvó en una cruz. Y en los momentos difíciles, cuando nos cuesta creer, recordar que ninguna incertidumbre, padecimiento o prueba nos quitará la fe. Ponte de pie, iglesia. Ahí donde estás, si gustas puedes cerrar los ojos, ¿no? Si no te distraes, pues manténlos abiertos. Pero en este momento, donde estés, pues solamente tú conoces cómo ha estado tu vida. Si has estado con una fe inquebrantable, y si has estado así, pues qué bueno. Pero si has tenido esos padecimientos de fe, cuando te ha costado creer, cuando te está costando mucho creer y decir, ¿sabes qué? Confío en que Dios me ha salvado, pero los problemas de esta vida, los problemas, la situación que paso, problemas en casa, problemas en la universidad, problemas en el instituto, problemas donde estés, ¿no? En el trabajo, pues me hacen pensar muchas cosas. Pues déjame decirte esto. Solamente recuérdate esto: en la incertidumbre, sé obediente. Esa obediencia en la incertidumbre va a hacer que tu fe se fortalezca. Cuando hay padecimientos, pues no dejes de moverte, no dejes de luchar. No dejes de luchar por lo que el Señor está prometiendo en tu vida. Y cuando hay pruebas, ya sean de las más sencillas hasta las más dolorosas, recuerda esto: Dios se encargará de todo. Dios se encargará de todo. Y recuérdatelo a ti mismo: Dios se encargará de todo. Que esto sea un emblema en tu vida. Cuando hay muchas pruebas, hay mucha dificultad, recuérdatelo a ti mismo: Dios se encarga de todo. Muchas veces conocemos la teoría, pero al no aplicarla en nuestras vidas, pues se nos desvanece. Y es momento en que nosotros pues nos recordemos en cada momento: Dios se encarga de todo. Dios se va a encargar de tu familia, Dios se va a encargar de tu trabajo, Dios se va a encargar de tus hijos, Dios se va a encargar de tu propósito. Descansemos en Él. Que nuestra fe nos ayude a descansar en el Señor. Que nuestra fe nos ayude a reposar en Él. Es solo por fe. Pero la acción de nuestras vidas
va a ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Oremos a Dios. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Creo firmemente, Señor, que tú nos ayudas en todo momento y que eres tú, Padre Santo, el cual nos da, Señor, esa fortaleza en todo momento. Te pido, Dios amado, que nos guíes a toda verdad y ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida diaria podamos aplicar lo que nosotros hemos entendido hoy. Gracias por todo, Señor. También ayúdanos, Dios, a recordar que cuando compartimos tu palabra, no solamente estamos compartiendo un mensaje de salvación, sino también por medio de esa fe que compartimos, damos, Señor, ese descanso y esa paz que tanto el mundo necesita. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Iglesia, adoramos a nuestro